Bueno, nuevamente con ustedes para desarrollar el séptimo tema de la segunda unidad y se denomina derecho consuetudinario. Ya hemos explicado las cosas más fundamentales, pero en esta oportunidad vamos a tratar de compartir con ustedes reflexiones mucho más amplias. El derecho consuetudinario, no es la simple costumbre o modo habitual de obrar o proceder establecido por la tradición, sino el conjunto de normas de tipo tradicional que no necesariamente están escritas ni codificadas, pero que rigen en un determinado grupo social. En el lenguaje jurídico común, ¿no? El derecho consuetudinario está constituido por un conjunto de costumbres no codificadas ni establecidas en forma legislativa por los órganos estatales competentes, el poder judicial, el poder legislativo, etcétera, ¿no? Esto naturalmente en el orden del derecho positivo estatal, dentro de la cual la jurisprudencia de los tribunales, ¿no es cierto?, es la fuente declaratoria y de reconocimiento del derecho consuetudinario. Dicho en otras palabras, el derecho consuetudinario no es solo una parte o un aspecto de la cultura de determinado pueblo, ¿no? Sino que constituye el eje fundamental de su estructura social en torno al cual se resuelven los valores y se definen los preceptos de la vida de estos pueblos. En la realidad social, el derecho consuetudinario puede coexistir y de hecho coexiste con el derecho positivo estatal en muchos países, como en los países latinoamericanos, como el nuestro, sin la necesidad de que sus preceptos sean sancionados por los órganos estatales competentes. Una diferencia fundamental entre el derecho consuetudinario y el derecho positivo radica en que el derecho positivo no está necesariamente vinculado al poder estatal, ¿no? Está necesariamente vinculado al Poder Judicial, mientras que el derecho consuetudinario sigue vigente, sigue rigiendo, ¿no?, la conducta en colectividades originarias, en nuestras comunidades y pueblos originarios, sin que tenga relación jurídica con el Estado. Pues en otras palabras, el derecho consuetudinario no está reconocido, ¿no es cierto?, por la Constitución ni las demás leyes que se derivan de la misma. Entonces, definitivamente, en resumen, podemos decir que el derecho consuetudinario, denominado también como derecho indígena o costumbre jurídica y de contenido muy restringido en el sistema jurídico, no es otra cosa que el derecho de una sociedad al que no se le reconoce igualdad con el derecho nacional o estatal, ¿no? Se utiliza el concepto de costumbre por separado del derecho oficial y el hecho de que la costumbre haya correspondido a las sociedades originalmente dominadas la minimiza, como también el hecho de que a veces las costumbres son muy particulares y corresponden solo a pequeñas minorías nacionales. Visto de esta manera, el derecho consuetudinario es un reconocimiento parcial de las diferencias culturales y es prácticamente una concesión el hecho de tomarlo en cuenta. Yo trato de comentar con ustedes un ejemplo concreto del derecho consuetudinario. En las leyes del derecho positivo, ¿no?, plasmados a través de nuestra constitución política, el código penal, etcétera, está, por ejemplo, prohibido la, el incesto, la práctica sexual entre parientes cercanos, ¿no? Y dice textualmente de que está prohibido el acto carnal con parientes hasta cuarto grado de consanguinidad. La gran pregunta, ¿estaremos cumpliendo? ¿Cuántos de nosotros cumplimos con esa norma establecida y castigada por ley?
¿no? En cambio, en el mundo indígena, ¿no? Existen muchas costumbres, muchas tradiciones, muchos mitos que sirven como mecanismos de control social. Y ellos creen en eso. Por ejemplo, ¿la práctica del incesto está prohibido en el mundo indígena? Claro, también está prohibido. Por ejemplo, a ustedes sabrán cuántos de ustedes habrán escuchado hablar de Runa Mula. La Runa Mula es de acuerdo al mito que conocemos muchos, ¿no? Está representado por un monstruo descomunal, ¿no? Que mitad hombre, mitad humano, y que bota fuego por todos sus orificios habidos y por haber, porque está consumiendo por el delito cometido, por el incesto. Entonces, cuando alguien dice haber visto por la noche, en luna llena, haber visto a una mula, la comunidad se organiza, trata de rodearlo, el lugar donde más o menos han visto, al encontrarlo lo dan una paliza ejemplar. Y al día siguiente, ¿no? Acuden choza por choza para verificar quién está todavía en cama producto de la golpiza que le han dado. Entonces, al identificar al incestuoso, dice, este es una mula, ¿no es cierto? Y el castigo moral es el más perverso que puede haber, el más estricto que puede haber en una comunidad indígena. Por lo tanto, le reprenden, le dan la oportunidad a corregirse, ¿no es cierto?, a que no siga infringiendo las leyes, ¿no?, orales de su comunidad. Ahí hay una diferencia sumamente importante entre lo que es el derecho positivo y el derecho consuetudinario. Muchas gracias por escucharme.